Hola, esperamos que estés disfrutando de esta celebración. Estas son nuestras próximas actividades. Toma nota. Esta semana continuamos con una nueva serie de mensajes llamada Firmes en la Tormenta y sabemos que será de gran bendición para todos ustedes. Además, en las sillas y en el lobby encontrarás las tarjetas de invitación. Llévatelas y compártelas con quien tú quieras. Recuerden que este próximo martes 8 de mayo inician nuestros cursos de discipulado. Los miércoles continuamos persiguiendo la presencia de Dios en nuestras noches de adoración. Acompáñanos a las 7:30 de la noche. Joven, si quieres ser parte de Cosas Increíbles, queremos invitarte a Switch 1.8 los sábados a las 7 p.m. Queremos invitarte al próximo Café de Mujeres el sábado 19 de mayo a las 3 p.m. Puedes obtener tu entrada en la mesa de información, valor 2.500 colones. Este viernes 18 de mayo tendremos nuestro curso de bautismo a las 7 p.m. Recuerda, si no te has bautizado, aún tienes tiempo de anotarte en la mesa de información. Reserva la fecha para nuestra conferencia nacional Viña Costa Rica, a realizarse los días 12, 13 y 14 de julio. También necesitamos gente que quiera ayudar en la cocina para esta actividad. Y tendremos muchos invitados que necesitarán hospedaje. Si quieres ayudar, deja tus datos en la mesa de información. Simultáneamente tendremos nuestra conferencia infantil llamada Sumergidos. Además, queremos invitarte a la conferencia Interviña Joven, a realizarse el sábado 2 de junio en el auditorio La Viña del Este. Misiones Viña te invita a compartir con aquellos que menos tienen. Si quieres unirte a los esfuerzos del equipo de misericordia, todas las semanas puedes traer tus donaciones y víveres no perecederos. Además, como parte de nuestra labor misionera, queremos invitarte a unirte a nuestra brigada de rescate y respuesta. Puedes reclutarte en la mesa de información. ¿Estás en una situación difícil? ¿Estás en conflicto? ¿Necesitas ser escuchado? ¿Necesitas consejo y oración? Nuestros pastores quieren decirte que no estás solo. Puedes llamar al 2452-2650 o al WhatsApp 8409-1230 y con gusto te atenderán. Sabemos que hoy en día todo es digital, así que para facilitar las cosas, ahora en La Viña puedes usar cualquiera de tus tarjetas para hacer tus compras de cafetería, librería, cursos, entradas a eventos y hasta para traer tus diezmos y donaciones. Acércate a la mesa de información y descubre lo fácil, rápido y conveniente que son nuestros datáfonos. No olvides escuchar y compartir las charlas en nuestra página de Facebook y darle like y así enterarte de todo lo que pasa en Viña Palmares. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Este mes en Viña Kids tendremos el tema Inventos Ingeniosos, en donde los niños aprenderán acerca de la creatividad. Recuerden ayudar a sus hijos con los devocionales semanales y con ello pueden acumular puntos y canjearlos por premio. Cuidemos nuestro auditorio. Recuerda, si tienes que ingerir alimentos o bebidas, te invitamos a hacer uso del lobby o la cafetería. Evitemos consumir alimentos en las áreas alfombradas. Los niños pueden salir a Viña Kids y Viña Babies. En La Viña no estás solo. Si necesitas oración, al final de la charla puedes pasar acá al frente y alguien se acercará a orar por ti. O bien, puedes llenar una de estas boletas y depositarlas en los buzones de oración que están en la mesa de información. Te dejamos con la charla del día de hoy, así que abre tu corazón y deja que Dios te hable. Estoy contento de verles y les traigo muchos saludos de la familia allá en Chile. Yo no sé si se pudieron bajar las fotos. Quisiera más o menos rápidamente decirles qué está aconteciendo por aquel lugar. Ya a partir de este año, Viña Chile es una asociación, un ABC independiente como nosotros. Se ha unido a mí para trabajar en lo que es Latinoamérica, bueno, a Costa Rica, yo como representante. En esta conferencia habían más de 2,000 personas. Fue un tiempo increíble, de mucha bendición. Este es mi amigo, el que me acompaña en los viajes en algunos momentos. Algunos lo conocen, Roberto Bennett. Estuvo ministrando en una iglesia que hemos estado ya el año pasado y fue un tiempo de mucha bendición. Dios haciendo cosas, creemos que Dios es el mismo. Este joven recibió una palabra de ciencia muy específica. Cuando se le ministró, pues cayó de rodillas, un joven de 17 años, hablé con él un buen rato. Fue un tiempo precioso en la iglesia. Es una iglesia de 500 miembros en Puerto Montt. El año pasado la Paz y yo estuvimos por allá. Roberto Bennett
Así que esta es una persona de la Iglesia Católica, estuvo ahí para que oráramos por ella, tiene cáncer, hemos declarado sanidad sobre su vida y creemos que Dios puede hacer la obra en la vida de ella. Recibió también mucho de parte de Dios en esos días. Entonces, pues estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo, y por eso quiero informarles para que vean que el pastor de esta iglesia no es que ande haciendo nada, es que Dios nos tiene un poquito ocupados en el desarrollo del movimiento de toda la familia Viña en algunas partes del mundo. Así que les manda muchos saludos la Viña en Chile. Allá son 16 iglesias, te digo, en iglesias muy grandes, de 1.500, 1.200, etcétera. Dios está haciendo cosas lindas allá, y ahora es parte de los compañeros que a la paz a mí se están uniendo para trabajar en la familia de la Viña. Esto ya no se pega, pero bueno. Bueno, estoy un poco celoso, porque aunque yo no vivo de ¿cómo dicen likes? ¿Cómo es? Eso es que, ¿cómo? Like, que ponen likes en los Facebook. Las predicaciones que cuando las ponemos en Facebook de aquí, pues las 290, y La Paz lleva más de 1.200. Digo yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Me voy a ir más seguido, ¿verdad? Y que ella predique. ¿Cuántos quieren que predique otra vez ella? Bueno, así que anímenla para que ella nos vuelva a compartir. Entonces me puse un poco celoso, nunca pongo atención a eso, pero bueno, Señor, qué bueno que Dios está motivando a La Paz nuevamente a retomar el púlpito, ¿verdad, linda? No dice nada. Esa sonrisa ahora vas a ver cuando lleguen a la casa. Bueno, bienvenidos a la Viña. Por favor, quiero que me acompañen al libro de los Hechos. Estamos en un tiempo donde hemos estado hablando sobre firmes en la tormenta. A mí me fascina mucho el libro de los Hechos, porque para mí es el cristianismo en acción. Y siempre hablo de Hechos 29. Muchos me dicen, bueno, es que Hechos 29 no existe, llega hasta el 28. Le digo, sí, pero nosotros estamos escribiendo Hechos 29. Y es importante que la iglesia retome la confianza en Dios y de que Él hará cosas a través de nosotros. Me fascina a mí, repito, el libro de Hechos, porque es el cristiano en acción. Y muestra cómo aquellos creyentes vivieron su vida sobrenaturalmente. Todos saben que a partir del 12, 13 y 14 tenemos aquí nuestra conferencia de Viña, Costa Rica. Nos visitan gente de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, y los estoy motivando. Estaremos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Estamos orando porque Dios haga milagros, prodigios en medio de toda esta actividad que tenemos durante 3 días, y tendremos buenos oradores. Todos han estado, el que viene de España, un gran amigo nuestro, mi pastor y otros. Estaremos aquí ministrando a la iglesia de Jesucristo durante 3 días, sabiendo que Dios va a traer bendición a los que nos acompañen. En esta semana, algunos en esta comunidad han estado enfrentando problemas, crisis, y aunque todos tenemos problemas, llegan cada día. De vez en cuando tenemos que enfrentar crisis. Y quiero decir verdaderas crisis. ¿Cuántos aquí han enfrentado verdaderas crisis en su vida? Yo creo que todos, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Y saben por qué? Porque en términos generales nosotros queremos hacerlo todo por nosotros mismos. El hombre está acostumbrado a vivir una vida confiando en sí mismo, en que puede salir adelante por sus propios medios, sus propias fuerzas. La política dice, legisla tu salida. El materialismo, ¿qué dice? O el militarismo, pelea tu salida. Están aconteciendo algunas cosas muy difíciles en Nicaragua. Ayer hablaba con un nicaragüense que me encontré en el centro comercial y dice, ora mucho, pastor, por esto. Y me estaba contando toda la polémica que se está viviendo, y para nosotros no es un secreto. Y la política dice, legisla tu salida. El militarismo dice, pelea tu salida. Los industriales dicen, trabaja por tu salida. La filosofía dice, piensa en tu salida. Los engañadores dicen, engaña tu salida. Pero la Biblia dice que la gracia de Dios es nuestra salida. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra salida. Y en muchos está esto presente, pero únicamente intelectualmente.
creen en Dios, saben que y dicen Dios es la salida, pero en realidad no están viviendo conforme los principios del reino de Dios. Escúchenme bien, una crisis puede venir inesperadamente, puede venir tenazmente como salida de la nada, no la esperamos. Y hablo de una tormenta aterradora. Alguien dijo, déjeme acomodarme este aparato. Alguien dijo, si usted puede mantener su cordura cuando todos a su alrededor están perdiendo la suya, solo puede ser una señal de que usted no entiende la situación. O pudiera ser que usted entienda la situación de alguna de las cosas que voy a compartir hoy acerca de la palabra de Dios. Y hoy el título el mensaje es ¿dónde está la salida? Basado en el libro de los Hechos. Vamos a leer los Hechos 12 del 1 al 10. En este tiempo, dice, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó solo. Ahora voy a continuar adelante leyendo más acerca de esto, pero déjame decirles el trasfondo de esta historia, reiterar lo que leímos hace un momento. Herodes era un hombre salvaje, cruel, impío, vil. Quería torturar, hostigar a la iglesia. Y había apresado a Santiago, el hermano de Juan, y dice la palabra que lo había condenado a muerte. Y dice ahí que al ver que esto le complació al pueblo, entonces dice: voy a apresar al más importante, apresaré a Pedro. Y dice que puso a Pedro en la prisión y dijo: después de la Pascua lo sacaré y lo haré más corto de estatura. Es decir, le iba a cortar la cabeza. Herodes era un gobernante cruel, diabólico. Esa era la situación de ese momento. Y verdaderamente eso era una gran tormenta, una gran crisis. Amigo, hermano, amiga, ¿cómo enfrenta usted una tormenta como estas? ¿Qué hace usted en tiempos de crisis? No sabemos a quién acudir, a menos que acudamos al Señor. Él es la única salida, todos lo entendemos, pero para muchos eso es un concepto netamente intelectual. Quiero que anote, porque lo va a necesitar. Puede necesitar estos puntos ahora mismo, porque sé que algunos de los que están aquí pudiera ser que estén en medio de una crisis genuina, de una tormenta. Y si no es así, le puedo asegurar que lo llegará a estar. Usted dice: ¿por qué me dices eso? Porque estamos en medio de un mundo en conflicto. No somos eternos. Venimos a Cristo y el evangelio de Cristo nos dice que tendremos vida eterna, que habrá en nuestra vida gozo, alegría, pero también tristeza, dolor. Y aquí hay 4 puntos que quiero dejar en su corazón, no en su mente únicamente, en su corazón, de cómo enfrentar este tipo de crisis, de tormentas. Número 1, debemos respetar el misterio de la providencia de Dios. Si miramos este capítulo, hay una palabra que sobresale: providencia. En otras palabras, usted va a ver la escondida mano de Dios en cualquier situación que usted esté viviendo. Dios va a trabajar en forma misteriosa, en forma inexplicable. Dios va a estar en las sombras arreglando las cosas de tu vida, si tú estás dispuesto.
moviendo cosas que la gente no puede ver. Y eso, mi amigo, puede ser cierto en su vida ahora mismo. Dios está trabajando, pero usted no puede verlo trabajando. Usted puede estar en medio del caos. Ahora mismo parece que nada tiene sentido y todo lo que pensó que estaba seguro, bien clavado, se empieza a desarmar. Escúchenme bien lo que voy a decirles. Solo porque no tiene sentido para usted no significa que no tenga sentido. Muchos de nosotros tenemos preguntas. Yo las tengo. Y al mirar este capítulo podríamos decir, ¿por qué Dios dejó que Herodes fuera rey? ¿Se ha preguntado en algún momento por qué Dios dejó que cierto personaje estuviera en cierto puesto político, como los que ahora tenemos? No estoy en contra de nuestro presidente, oro por él, pero hay algunos personajes ahí que públicamente dijeron que eran ateos, que no creen en Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿No es Dios Dios? ¿Cómo pudo Dios permitir que un hombre como Herodes fuera rey? Si yo fuera Dios lo convertiría en un sapo, podría decirme usted a mí. ¿Y por qué Santiago tuvo que morir y Pedro fue liberado? ¿Será que Dios tiene favoritos? Mi esposa dice que ella es la favorita de Dios, no sé. ¿O es Dios caprichoso? ¿Te ha pasado esto? ¿O será que Dios perdió el control? Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Hermanos y amigos, amigas, déjame decirles algo. No vivimos de explicaciones. La vida no es un problema que debe ser resuelto, es un misterio que debe ser vivido. Y a veces simplemente usted tiene que retroceder y simplemente mirar lo que vamos a llamar la escondida mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Y a veces el esperar desespera, ¿o no? Pero usted necesita respetar eso. Algunas veces miramos lo que Dios hace y cómo pone los colores del cielo y decimos, Señor, lo estás haciendo bien, qué hermosa mañana, qué hermosa tarde. Y de pronto Dios lo embarra todo y decimos, Señor, lo arruinaste. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? ¿Se ha sentido alguna vez así? Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Solo porque las cosas, déjame decirle, solo porque las cosas no tengan sentido para usted, no piense que no tienen sentido. Y solo porque no puede ver a Dios trabajando, no, eso no significa que Él no esté trabajando. Dios está trabajando, la mano de Dios está trabajando en nuestras vidas. Y aquí está Herodes con su poder diabólico, Santiago asesinado, Pedro libertado. Tenemos todas las cosas trabajando juntas y lo llamamos la soberanía de Dios, lo llamamos la providencia de Dios. No dice la palabra en Romanos 8:28, ahora bien sabemos, escuche, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si usted no ha encontrado el propósito en Dios, necesitas encontrar el propósito en Dios. Escuchen, la mayoría de nosotros tenemos la idea que vamos a ir por la vida y la vida es buena, luego se pone mala y después se pone otra vez buena. Oigan bien esto, por lo general no es así. La vida no son 50 kilómetros de camino bueno y luego 10 kilómetros de camino malo y nuevamente 50 kilómetros de camino bueno. No es así. Por lo general la vida es como dos rieles de tren. Un riel bueno y un riel malo. Y los dos rieles corren paralelamente. Hay tiempos difíciles en nuestra vida. ¿Ha notado usted eso? Quiero decir, cosas maravillosas están pasando y bendiciones, pero al mismo tiempo parece que hay ciertos problemas en la vida y no siempre podemos hacer que se solucionen. Ahora escúcheme bien, lo bueno y lo malo parecen correr en rieles paralelos. Muchos no entendemos esto, así que deseamos una vida fácil donde nada malo suceda. Y eso es el evangelio que muchas veces le predican a las personas. Y mucha gente dice, bueno, me alegraré cuando los problemas terminen para hacer lo que quiero hacer. O si está estudiando dice, me alegraré cuando las clases terminen para empezar a hacer lo que quiero hacer. O si tienen hijos pequeños dicen, me alegraré cuando los hijos crezcan para que entonces así
hacer lo que quiero hacer. Y si está enfermo, dice, me alegraré cuando esté sano. Así podré servirle a Dios como quiero. No, mi amigo, así no es. Lo bueno y lo malo están trabajando juntos. ¿Entienden este concepto? Vivimos en un mundo en caos. Los valores del mundo están en contra de los principios del reino de Dios. Esto es un hecho inevitable. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se saben ese versículo? Pero dice, no se preocupen. ¿Qué dice? ¿Yo qué? He vencido. He vencido. Algunas veces nos encantaría simplemente vivir la vida sin lo malo. Una joven quería casarse con un muchacho. No voy a poner ejemplos de aquí porque después me meto en problemas como la otra vez, ¿verdad? Los padres de ellos le decían, hija, no te cases con él. Eso no le ha pasado ahorita a Toño y a Rosita, pero está bien. No, él no tiene carácter. No tiene lo que creemos se necesita para que sea un buen esposo. Pero ella dice que lo ama y que se va a casar con él. Así que los padres acceden y tratan de amarlo para que la situación mejore entre ellos y su hija. Ellos quieren amar a su futuro yerno. La pareja se casa, tienen un bebé y después de un tiempo él se vuelve un Juan Tenorio. ¿Saben quién fue Juan Tenorio, verdad? Un sinvergüenchón. Y se convierte en la persona que los padres de ella temían que se convirtiera, y entonces abandona a esta muchacha. Quiero preguntarle algo a ustedes, a usted madre. Si pudiera hacer usted retroceder el tiempo y decir, no quiero que te cases con ese hombre, o no, ellos no se van a casar, ¿lo haría usted? Piense bien en la respuesta. ¿Le diría usted a su hija, si pudiera retroceder el tiempo, que no se case con él? Piense bien en la respuesta. Tenga cuidado con lo que va a decir, porque si usted me dice sí lo haría, usted va a tener que renunciar a ese nieto o a esa nieta, a ese pequeño que usted ha llegado a amar tanto. ¿Me entienden el concepto? Hermano, la vida es misteriosa, Hay las cosas malas y hay las cosas buenas, las cosas positivas y las cosas negativas. Dios es el crisol en el crisol de su sabiduría mezcla estas cosas para su gloria. Que necesitamos permitir que Dios se glorifique en medio de toda situación. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Eso dice la palabra. Usted no vive o no debe de vivir de explicaciones. No debemos, escúcheme bien, o no podemos explicar a Dios. ¿Alguien me puede explicar quién es Dios? Podemos decir el concepto teológico, pero ¿alguien puede explicar a Dios? Usted vive por promesas que a lo mejor nunca puede explicarlas. Seguramente, si estuviera pequeño, podría preguntar, ¿por qué Dios usted no pone vitaminas en las espinacas y no en los helados? Deje que Dios sea Dios, escúchenme bien. ¿Por qué Dios pone vitaminas en las espinacas y no en los helados? Porque Dios es Dios. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Porque Dios es Dios. Usted debe respetar, escuchen bien, usted debe respetar el misterio de la providencia de Dios. Permítale a Dios ser Dios. Y solo porque para usted algo no tiene sentido, no significa que no tenga sentido. Y si se encuentra en una crisis, no demande entenderla. ¿Entendió? En segundo lugar, debemos solicitar el misterio de la oración del pueblo de Dios. El misterio del pueblo de Dios, perdón. ¿Cuál es ese misterio? Es la oración. Aquí tenemos personas que los miércoles vienen a adorar y a ministrar y a orar por situaciones difíciles. ¿Sabían que Dios es un Dios que habla y escucha? Y la expresión de nuestra relación con Él es la oración. La oración es la disciplina con respuesta por excelencia. Es el arte de escuchar a Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho orar, ¿o no es cierto? ¿A cuántos aquí les cuesta orar? Solo a mí. Versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente por él. Hermano, este es un gran versículo en lo que tiene que ver con la oración.
Leámoslo otra vez, por favor. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, mientras él está viendo esta crisis, esta tormenta, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Parecía que no había esperanza para Pedro. Él estaba bajo seguridad máxima. 2 guardias le acompañaban. Había un total de 16 guardias custodiando a Pedro. Yo creo que Pedro era una persona importante. 16 guardias estaban, y 2 de ellos estaban encadenados a él, uno a cada lado. Mi amigo, si debiéramos hablar de alguien que estaba en problemas, este era Pedro. Él sí estaba en problemas, y por eso, por si eso fuera poco, él ha sido sentenciado a muerte. Estaba esperando que lo mataran, y por un impío que le dijo: voy a ejecutarte. Eso es una crisis. ¿O no creen que Pedro está viviendo una crisis? Pedro se encontraba frente a una verdadera crisis y parecía que no había esperanza para él. Todas las puertas estaban cerradas, excepto una, y es la que va directamente hacia arriba. Esa puerta no pudieron cerrarla. Aquí, ¿cuántos oran cuando están en crisis? Hermanos, podemos orar en una tormenta. Hay que hacer eso, debemos de orar, persistir en la oración. Y cuando no hay esperanza en el plano horizontal, siempre hay esperanza en el plano vertical. La oración es el medio que nos conecta con Dios. Quiero que miremos esta oración y nos detengamos ahí por un momento. Porque recuerde que cuando existe el misterio de la providencia de Dios, también existe el misterio del pueblo de Dios. Hay un pueblo que aquí está orando los miércoles, y usted necesita unirse o decir: oren por esta situación. Voy a hablarles acerca de la frecuencia de la oración. Hechos 12:5. La iglesia dice que oraba constante y fervientemente a Dios por él. Ellos oraban y no dejaron de orar, y seguramente se preguntaban: ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Le ha pasado eso? Pedro está en la cárcel y Dios parece que no tiene ningún apuro de sacarlo. Pero Dios está tratando de enseñarles una lección acerca de la oración. Y una de las grandes lecciones sobre la oración es constancia y persistencia. ¿Cuántos aquí están orando por alguna situación específica? ¿Verdad que sí? Tenemos que ser constantes, persistir en la oración. La Biblia dice: pedid, buscad, llamad. Pero literalmente dicen: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lucas 18:1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Orar qué? Siempre sin desanimarse. Es decir, no dejar de orar. Y usted necesita aprender eso, mi amigo. Oigan bien esto: las demoras de Dios no son negaciones. Prueban nuestra fe. La Biblia dice que nuestra fe será probada. La Biblia dice que juntamente con la prueba Él nos da la salida. ¿Está claro eso? Debe haber frecuencia en la oración. En segundo lugar, debe haber fervor en la oración. ¿Escucharon bien? Fervor en la oración. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren, ¿qué dice? Sin cesar. Ojalá no les pase lo que le pasaba a esta mujer, que le dijo al pastor: es que, ¿por qué usted no ora con su esposo? Me dijo su esposa que no quiere orar. Es que mi hermano, la Biblia dice que ore sin cesar, y mi esposo se llama César. Yo estoy orando sin cesar. No sé si el chiste, no se rían, pero traté de despertarlos. Puede ser serio. Oren sin cesar, dice la Biblia. Y la palabra sin cesar puede ser traducida intensamente. Dios quiere que usted y yo oremos constantemente, fervientemente, sin cesar, intensamente. Ellos estaban orando intensamente, fervientemente. Me pregunto, ¿qué es lo que nosotros sabemos acerca de orar intensamente? Le diré una cosa: yo le aseguro que cuando usted está en una crisis aprende a orar intensamente, ¿sí o no? ¿O no? Usted llora delante de Dios y: Señor, haga algo porque ya no aguanto lo que estoy viviendo. Eso es orar intensamente. Muchos de nosotros
seguro oramos esta mañana, pero me atrevo a decir que entre los que estamos aquí, si yo les preguntara, muchos no podrían decirme específicamente por qué oraron esta mañana. Seguramente fue una oración general, sin ninguna intensidad. Señor, bendice este día y gracias por el pinto y el café, amén. Pero me gusta lo que dice Jeremías 29:13. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hermanos, una de las cosas de las cuales estoy tratando de curarme es de la oración casual, de la oración sin intensidad, de la oración que cuesta poco. ¿Saben que la Biblia llama a la oración una lucha? Una versión traduce Romanos 15:30 de esta manera: les ruego, hermanos, Romanos 15:30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Se unan conmigo, es una oración conjunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en la oración como una batalla, como una lucha? ¿Ah? ¿Cuánto genuino agonizar sentimos cuando oramos? Mis amigos, si usted realmente comienza a interceder, descubrirá que el diablo peleará con usted y se opondrá a usted, porque la oración es trabajo, es orar constantemente. Hay gente que se deprime, hay gente que se pone triste, se enoja con Dios porque Dios no contesta. Y saben algo, francamente yo prefiero predicar por 1 hora que orar por media hora. Oiga lo que estoy diciendo, pastor, tú sí. En cuanto al trabajo que significa la oración genuina, orar genuinamente, intensamente, hay la frecuencia de la oración y hay el fervor de la oración. Y es cierto, a veces no tenemos ganas de orar, así que no oramos. ¿Qué ha pasado? ¿Que no tienen ganas de orar? Mis amigos, pero saben, he descubierto algo, que si hay un tiempo que se debe orar es cuando no se siente ganas de orar, es cuando tú tienes que orar realmente. Ore hasta que tenga ganas, pero ore. Ore no solo frecuentemente, sino también fervientemente, y descubrirá la fraternidad de la oración. Así es, así es. La Biblia dice que la iglesia estaba en esto. Dice, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Eso quiere decir que se unieron para orar. Y Mateo dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, se les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Si 2 o más se pusieren de acuerdo, hermanos, Dios se complace cuando los hijos se reúnen a orar. Dios se complace mucho más cuando sus hijos oran en fraternidad, en unidad, en acuerdo. No hay nada que nos pueda unir más que a una iglesia que la oración. Es importante que ustedes, el miércoles, ¿cuántos vinieron el miércoles? Tuvimos un tiempo increíble. Se hicieron circos de la oración porque era mucha gente. Y se oraron en grupos. Dios dio palabra, Dios ministró a la gente. Fue un tiempo precioso, ¿no, Miguelito? ¿Verdad que fue un tiempo precioso? Oramos unos por otros. Venga, únanse a nosotros. A Dios le complace cuando el pueblo ora en fraternidad. Y eso une a la iglesia. Y las veces que el Señor visita a la iglesia es cuando la iglesia ora junta. Y son días gloriosos y maravillosos. Es lo que llamamos la fraternidad de la oración. Esa clase de oración hizo la iglesia con Pedro. Luego deseo que note algo, la fe de la oración. Voy rápido. Dice ahí, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La oración era a Dios. Escúcheme bien, la oración ¿a quién era? Dice ahí, a Dios. Se hizo oración a Dios. No estaban orando el uno por el otro. No estaban orando para impresionarse mutuamente. ¿Sabe que muchas de nuestras oraciones son pequeñas oraciones memorizadas? Ejemplo, escuché de un joven abogado, esto lo usé en otra predicación un día, pero recién graduado, que abrió su elegante buffet. No voy a hablar más de los abogados, Florecita, y ni Cristian, y los que están aquí abogados. No, ya eso pasó, ya lo superé. Él se había graduado, puso un buffet súper elegante, no tenía todavía cliente, ni siquiera tenía secretaria, pero ya tenía su nombre puesto en la puerta.
licenciado en Derecho, Estaba ahí en su oficina, de pronto escuchó unos pasos en el corredor, pensó que venía su primer cliente, tomó el teléfono para aparentar que estaba ocupado, dijo: oh, lo siento, no puedo, no, tal vez para la próxima semana, es que tengo un importante caso de una corporación el día miércoles, tal vez podamos arreglar algo para después. Y colgó el teléfono, levantó su vista y el hombre que estaba... había un hombre parado frente a él, al escritorio, y dijo: sí, señor, ¿en qué puedo servirle? Y el hombre contestó: soy el de la compañía de teléfonos y vengo a conectar su línea telefónica. Hermanos, algunas veces nuestras oraciones son así. ¿A usted no le pasó eso, Florecita? Ni a Cris. Algunas veces nuestras oraciones son así. Tratamos de impresionar como esta persona a otro, pero no hay nadie al otro lado de la línea. Estamos orando, pero del otro lado de la línea no hay nadie, porque nuestra oración no es una oración ferviente, nacida del corazón. Esta gente no estaba tratando de impresionar a nadie, estaban desesperados, sus oraciones eran a Dios, estaban orando por Pedro. Pero ¿saben qué? Creo que la oración por la que no oramos con frecuencia y fervientemente es porque pensamos que podemos prescindir de la oración y que podemos salir de la situación por nuestras propias fuerzas. Tal vez la peor cosa acerca de nosotros no es la falta de oración, sino el orgullo. Somos súper orgullosos. Tenemos nuestras propias máquinas, nuestros planes, nuestros métodos, nuestro pastor, nuestro grupo de música, nuestro programa de niños, nuestro edificio. Tenemos esto y aquello. Y vamos a la iglesia y pensamos: bien, lo haremos, sabemos cómo hacerlo. Y saben lo que el diablo hace. Está parado en una esquina sonriente diciendo: pueden tener su edificio, su grupo de música, su programa para niños, sus pastores, pueden tener todo lo que quieran, aún sus estudios bíblicos, siempre y cuando dejen de lado el poder de Dios que viene con la oración ferviente y que no acepta uno como respuesta. Hermano, el diablo se burla de nuestros esquemas, se ríe de nuestras organizaciones, ridiculiza nuestros talentos, pero el diablo teme a nuestras oraciones. ¿Tiene problema con sus hijos? Ora. Con su matrimonio, ora fervientemente. Estas personas van a orar. Pedro está en prisión y van a orar por él. Ellos no pueden presentar una petición al gobierno, no tienen dinero para sobornar a Herodes para que lo suelte, ni deberían de hacerlo, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna influencia política, pero van a orar. Y el mundo se puede reír, pero mi amigo, el diablo no se ríe. Alguien dijo muy sabiamente: el diablo tiembla cuando ve al más débil santo arrodillarse. Queremos ver a Dios actuar. Necesitamos orar fervientemente, intensamente. Ese es el enfoque de la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Y por qué lo hacía? Por Pedro. Ellos estaban orando por él. Fue una oración no solo intensa, sino también debe ser una oración específica. ¿Por quién o por qué oró usted esta mañana? ¿Sabe qué? Muchas de nuestras oraciones son indefinidas. Oró por un chico que estaba con él. Amén por eso. ¿Saben que muchas de nuestras oraciones son indefinidas? Y que si Dios las contestara no lo sabríamos. O si no las contesta no tendríamos que admitirlo. Por ejemplo, Señor, salva a los perdidos. ¿Cuántos oran de esa manera? Y si alguien se salva, usted puede decir: ya ven, yo oré porque alguien se salvara y una persona se salvó. ¿Cómo sabe usted que fue por su oración? ¿Cómo sabe usted que no fue por mi oración o la oración de otra persona la que fue contestada? Porque Dios le pone pruebas a uno. Así es. Entonces, cuando ellos oraban por Pedro y recibieron respuesta, sabían que fue una respuesta a sus oraciones, porque estaban orando específicamente por Pedro.
¿Alguna vez le ha sucedido que alguien termina su visita y le dice, venga otra vez, no deje de visitarnos? Esa es pura cortesía. Póngale fecha y póngale un día. Entonces, si créale que te va a volver a invitar, porque es una invitación muy específica. ¿Por qué ora usted? ¿Qué es lo que le pide a Dios? Cuando dice, Señor, quiero que hagas esto o lo otro, si Dios le contestara, pregunto, ¿usted lo sabría? Debe haber un enfoque en la oración. Oraron por Pedro y Dios contestó. Ahora, cuando usted está en una crisis, en medio de una tormenta, respete el ministerio de la providencia de Dios, solicite el ministerio del pueblo de Dios. Aquí en la iglesia existe ese ministerio todos los miércoles. Y si usted tiene crisis, llama y vamos a orar por usted. ¿Sabe lo que es un mensaje grabado? Péteme un teléfono. ¿Sabe lo que es un mensaje grabado? Gracias. Puedo usarlo, voy a hacer una llamada, ¿está bien? Dejé mi teléfono, pero me están prestando. Yo me sé tu clave y todo. ¿Sabe lo que es un mensaje grabado? Cuando usted llama a alguien, ¿le gusta escuchar un mensaje grabado? ¿Le gusta? ¿No? Imagínense que si usted llama a alguien y escucha el siguiente mensaje. Ya casi me contestan, déjame llamar. Bueno. Gracias por llamar al cielo. Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, escoja una de las siguientes opciones. Marque 1 para peticiones. Marque 2 para agradecimientos. El número 3 para quejas. O el 4 para cualquier otro asunto. Lo sentimos, todos los ángeles están ocupados atendiendo a otros pecadores. Sin embargo, sus oraciones son muy importantes para nosotros y la contestaremos en escrito orden de llegada. Por favor, permanezca en línea. Si quiere escuchar al rey David cantando un salmo mientras espera, marque el número 5. Si desea saber si un ser amado ha sido asignado al cielo, presione el 5 y luego marque el número de cédula de identidad de esa persona, seguido del signo de número. Si recibe una respuesta negativa, cuelgue y trate con el número 666. Para reservaciones en el cielo, marque las letras J-U-A-N, Juan, seguidas del número 316. Para respuestas sobre molestas preguntas acerca de dinosaurios, la edad de la Tierra, vida en otros planetas y dónde está el arca de Noé, por favor espere hasta llegar aquí. Nuestra computadora nos demuestra que usted ya llamó el día de hoy. Por favor, cuelgue el teléfono y llame otra vez mañana. Llame de lunes a viernes después de las 9:30 de la mañana. Si llama después de horas de oficina o tiene una emergencia, póngase en contacto con su pastor. Y gracias por llamar al cielo. ¿Te gustaría que esto fuera así? ¿A quién le gustaría? Que usted esté en medio de una crisis, una tormenta, y que diga necesito llamar al cielo. La oración es el medio. Y recibiera este tipo de respuesta. Una grabadora. Amigo, el acceso a Dios está libre siempre. Las líneas no están ocupadas. Debemos, número 3, descansar en la paz de Dios. Tenemos el ministerio de la providencia, el ministerio de sus hijos, y ahora la paz de Dios en medio de la tormenta. Aquí sé que todos tenemos situaciones difíciles. El versículo 6 dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Qué le parece? Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas.
Yo no sé si los soldados estaban durmiendo, pero Pedro sí dormía. Ahí dice, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y ahí estaba Pedro. Al día siguiente lo iban a ejecutar. Escuche bien esta situación. Pedro en cadenas, durmiendo entre dos soldados. Lo iban a meter a matar el otro día y él estaba plácidamente en un sueño profundo. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que el ángel tuvo que tocarlo en un costado para despertarlo. Dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. ¿Pueden imaginarse esto? Pedro, Pedro, despiértate, vámonos. Pedro estaba profundamente dormido. La noche anterior a su ejecución. Hermano, mi amigo, esto sí es tener paz. Se abrieron. Luego ya van a predicar porque el hombre se sabe la historia. Mientras estudiaba yo este mensaje, yo preguntaba, ¿cómo Pedro podía dormir estando en crisis? ¿Sabe por qué? Porque él ya no tiene temor de morir. Él ha visto al Cristo resucitado. Hermanos, amigos, presten atención a lo que voy a decirles. Un hombre no está listo para vivir hasta que no haya perdido el temor para morir. Pedro había visto a Cristo resucitado y por lo tanto la muerte ya no le infundía temor. Segundo, él sabía que los hijos de Dios estaban orando por él. Él sabía que había una iglesia que estaba orando por él. Esa es una de las cosas más grandes que a mí me ayudan en el ministerio. Sé que están orando por mí, ¿o no? No todos, pero muchos, ¿verdad? O algunos de ustedes, o uno de ustedes. No sé. Qué fortaleza, qué gozo, qué victoria cuando uno sabe que la gente está orando por uno. Muchas veces al hacer lo que hago he sentido esa paz, ese ánimo. Y es porque los hijos de Dios están orando por mí. Pedro sabía que esos hermanos estaban bombardeando el cielo, orando a su favor. Y esa es la razón por la que él podía dormir. También él estaba consciente de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de nosotros. Yo escuché a un hombre que estaba en crisis y él pensó en este versículo, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel, y dijo, bueno, Señor, no hay necesidad de que los dos estemos despiertos, porque vea lo que dice el versículo, no vamos a estar despiertos los dos toda la noche, así que hasta mañana voy a dormir mientras tú velas por mí. Es una realidad lo que dice esto. Qué hermoso saber que Dios está velando por nosotros. Dice la Biblia, al de carácter firme lo guardarás en completa paz, porque en ti confía. O hay otra versión que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amigos, escúcheme bien. Entregue sus problemas a Él. Hágalo, no importa lo grandes que sean. Está la maestría de la paz de Dios. Isaías 26:3 dice, al de carácter firme, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz, porque en ti confía. Filipenses 4:6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ellos pensaban que custodiaban a Pedro en una prisión, pero no era así. La paz de Dios lo custodiaban a Pedro, era la paz de Dios el que estaba ahí con él. Es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra aquí en Isaías. Número 4, y con esto termino, regocíjese en la majestad del poder de Dios. Vamos a orar ahorita un momento, terminando. ¿A qué me refiero? Espere que el poder de Dios se mueva en su tiempo y a su manera. Que el esperar nos desespera muchas veces. Este punto es importante. ¿Piensa usted que Dios había perdido el control cuando Santiago había sido ejecutado o cuando Pedro fue puesto en la cárcel? Dios no había perdido el control de ninguna manera. Dios estaba en su trono aún, vigilaba por ellos, y dice que de repente apareció un ángel
y le dijo: vístete, cálzate, vamos a irnos. ¿Recuerdan la primera vez? Y no hablo a los jóvenes, sino a los de mi edad. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que vieron una puerta automática? ¿Alguien recuerda? No. Dice la palabra que las puertas se abrieron. Yo recuerdo cuando viajé a México a estudiar a la universidad de Naranjo, ahí vivía, yo vengo de la zona sur. Y llegué con mi maleta al aeropuerto de México y yo no sabía que era tan grande ese aeropuerto, primera vez que viajaba. Y yo me paré y se abre la puerta solo. Y regresé y volví a entrar. Se volvió a abrir. Para mí era una sorpresa lo que estaba pasando, pero pensando en esto me doy cuenta de algo. Para mí era fascinante. Y me di cuenta que eso no era nada nuevo, porque aquí está en Hechos 12, dice que las puertas se abrieron. La puerta de hierro se abrió por sí misma y Pedro salió a la calle. Hermanos, es una historia increíble del poder de Dios, pero quiero que noten lo siguiente. Y ahí dice: y salieron y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. El ángel lo acompañó hasta ese punto y le dijo: bien, Pedro, hasta luego. Quiero que vean aquí algo, cómo el poder de Dios está trabajando aquí. Y algunas personas pudieron pensar que Dios era débil y que no podía hacer nada, o que a Dios no le importaba el asunto. Tal vez tú estás pensando que a Dios no le importa el asunto tuyo. A Él le importa, Él está todavía en su trono, pensando en usted. Usted puede pensar en relación con su problema y decir: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será Dios capaz? ¿O será que no le importa a Dios? Lo interesante aquí es que Pedro fue liberado en el último instante. Dios actuó pausadamente en este asunto. Lo pudo haber hecho así, pero actuó de una forma lenta. De hecho, toda la historia se desenlaza sin ningún afán. Cuando el ángel llega, le dice: Pedro, levántate. Luego le toca al costado y le dijo: vamos, levántate. Y Pedro pregunta: ¿qué hora es? Olvídate de la hora, vamos a salir de la cárcel. Vístase, ponte sus sandalias, y si vas a salir de la cárcel, vístase mientras caminamos. Y le dijo: ¿lo tienes todo, Pedro? Y yo pregunto: ¿qué es lo que está diciendo? Le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Vamos a salir con clase. Nada de escabullirnos de este lugar, nada de escondernos, saldremos con verdadera clase. Y aquí hay una especie de lentitud en todo este asunto. Dios se mueve con majestad y pausa. Y ellos salen, pasan la primera puerta. ¿Han leído esto? Luego la segunda y llegan a la puerta de hierro. Primera puerta, segunda puerta y puerta número 3, la de hierro. Simplemente se abre y entonces el ángel desaparece. Amigos, Dios es un Dios de poder y Él está dispuesto a hacerlo todo por ti, pero a su manera, nada más. Y después de que la puerta se abrió, el ángel simplemente se fue. Se fue. Pedro ahora está fuera de la prisión y se da cuenta de que no es una visión, que es real. Así que él va al lugar en donde sabe que están orando por él y golpea la puerta. ¿Han leído esto? Una pequeña sirvienta sale, mira por la ventanilla y dijo: es Pedro, y ni siquiera lo invita a entrar. Corre a donde están todos orando y le dice: es Pedro, nuestras oraciones han sido contestadas. Pedro está junto a la puerta y ellos le dicen: no nos robe la concentración, estamos orando, deja de ver visiones. ¿Podría dejarnos solos? Estamos orando para que Pedro salga de la prisión. Y ahí está Pedro golpeando la puerta: déjenme entrar. Y ¿saben algo, mis hermanos? Fue más fácil para él salir de la cárcel que entrar en donde estaban orando por él. Es algo extraordinario. Oigan bien estos: si el Señor pudo abrir las puertas de la prisión, ¿no cree usted que Él pudo abrir la puerta de la casa? Quiero que aprendan esta lección. La oración nunca es una excusa para la ociosidad. Oiga bien esto, porque es un principio importante. No hubo forma de que Pedro pudiera haber abierto la puerta de la prisión, pero había una manera en que la otra puerta pudo ser abierta. Hermanos, nosotros no podemos cambiar el agua en vino, claro que no, pero sí podemos llenar los cántaros. No podemos levantar a Lázaro de la tumba, pero sí podemos quitar sus ropas funerales. Eso es cierto, la Biblia lo habla. En otras palabras, hay ciertas cosas que debemos de hacer.
La oración nunca debe de ser una excusa de la ociosidad. Necesitamos también hacer de nuestra parte. Necesitamos entender que debemos orar a Dios por nuestro pan cotidiano, pero la Biblia dice también que si alguno no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Así es todo. Aquí Dios se está moviendo en poderosa majestad, pero también a Pedro le toca hacer algo. ¿Entienden el punto? ¿Entienden? Escúcheme bien. Si usted está en una crisis y Dios no lo libera, recuerde que Él no liberó a Santiago y no es porque Dios no pudo hacerlo. Y si Dios no está trabajando de acuerdo a lo que usted puede ver, eso no significa que Dios no esté trabajando. Y si lo malo parece que tiene éxito, solo recuerde que el éxito de lo malo es temporal. Alguien dijo alguna vez: prefiero fallar temporalmente con una causa que finalmente triunfará, que tener éxito temporalmente con una causa que finalmente fracasará. El diablo está vencido. Si usted está en una crisis, y si algunos de ustedes están en verdaderas crisis, déjenme resumirles en cuatro puntos esto. No demande el entender, nunca lo entenderá. 2, recuerde el recurso de la oración. 3, ponga sus ojos en Dios y descanse en su amor. 4, espere que el poder de Dios se mueva en su tiempo y a su manera. Amigo, Él lo hará porque Él lo ha prometido. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Él es la salida, no hay otra. Incline su cabeza, por favor, y vamos a orar. No sé cuál sea tu situación. Tengo algunas palabras en mente que Dios puso mientras venía para acá. Quiero sacar unos minutos para orar. Hay una frase que me vino hoy en la mañana a la mente que decía: no tengo ganas de vivir. Dios dice: yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy una fuente inagotable. No se turbe su corazón, dice el Señor, que yo estoy contigo. Hay personas que han pensado en que no vale la pena vivir. Y Dios quiere hoy traer paz a su corazón. Dios conoce la crisis, la tormenta en que estás viviendo. Ven, Espíritu Santo, satúranos con tu presencia, Señor. Todo aquel que quiere hoy presentar delante del Rey una petición específica y recibir esa paz que solo Él puede dar en medio del tiempo de espera. Cuando pedimos que alguien pase al frente es como un paso de fe, no es por avergonzarlo, sino es un paso de fe de decir públicamente: confieso que Dios va a tomar en sus manos la situación. Si tienes una situación específica que presentar delante de Dios, ven aquí al frente, quiero orar por ti. Dios quiere corazones dispuestos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Hay más. Dios le dice a un hombre que él ha visto las lágrimas que han corrido por su rostro, una petición que tiene delante de él. Y le dice: no te preocupes, no desmayes, sé valiente, esfuércese, que yo estoy contigo.
orar, por favor, pasen. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Hay una petición en el corazón de una mujer y es por su esposo, su pareja, no sé. Dios le dice: solo permite que yo tome el control de esta relación, dice el Señor. Que yo sé lo que conviene para tu vida, dice el Señor. Descansa en mí, espera en mí y yo haré. Padre, en el nombre de Jesús vengo orando por las personas que traen ante ti, Señor, esta petición, Señor. Oro, Señor, pidiendo que el poder de tu Espíritu Santo traiga paz, consuelo, ánimo, Dios. Y sobre todo que puedan descansar en ti, Dios. Permitir, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control Dios, de esta situación. Revélate, Señor, a nuestras vidas, Dios. Santifica, Señor, los corazones, Dios. Ven, Espíritu Santo. Padre, oro por sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios, Señor, de poder, un Dios de gloria, Dios. Queremos orar, Señor, por la salud de aquel que está enfermo, Señor. Pidiendo, Señor, que hagas un milagro, Señor, en la vida, Señor, de aquellos que están enfermos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu gloria, Señor.